En fin, volviendo a nuestro tema, vamos a conversar sobre la evolución del Estado, cómo se han formado los Estados. Ya vamos a avanzar un poco con la parte teórica. Hay varios teóricos que se han ocupado de estudiar cuál ha sido la evolución y la formación de los Estados. Uno de los autores que yo he tomado como referencia es a Charles Tilly. Tilly ha estudiado cómo ha sido el proceso de formación de los Estados europeos desde el año 900 hasta el año 1900. Entonces es un análisis de cómo se han ido formando los Estados y él señala lo siguiente, que los Estados se originan como producto del capital y la coerción. Él dice, los Estados son resultados, la formación del Estado es un producto del capital y de la coerción. Es decir, el capital ha originado que, digamos, el crecimiento urbano sea más rápido, genera empleo, genera inversión, hay redistribución, eso por un lado, ¿correcto? Entonces aparecen, por ese lado, empresarios, capitalistas, etc. Entonces, un pilar. Y el otro pilar es que para proteger a esos empresarios, a ese capital, de la invasión de otros estados extranjeros, de otros grupos de gente, ¿no es cierto?, que querían invadir eso, entonces había que defender, ¿no es cierto? Había que defender la invasión de externos y al mismo tiempo poner orden internamente. Entonces, para eso se utilizó la coerción. Por eso. Y hemos visto nosotros, ¿cierto?, la definición beberiana de Estado, ¿no es cierto? Monopolio en el uso de la violencia y aparato burocrático, que son los conceptos básicos, ¿no es cierto?, en cuanto a la definición del Estado por parte de Max Weber. Entonces aquí, digamos, que dice el capital y la coerción fueron dos elementos fundamentales en la formación de los Estados. Algunos Estados han tenido más capital que coerción, otros han tenido más coerción que capital, y dependiendo de estos dos factores, digamos, Tilly hace un análisis para ver, digamos, qué tipo de Estados se han formado. Por ejemplo, él dice lo siguiente, ¿no? Un Estado que ha tenido una ley de corrupción, ¿no?, es un Estado donde los gobernantes exigían a su población medios para la guerra. El ejemplo es Rusia. O sea, un Estado donde la corrupción ha tenido más peso que el capital. Y a la inversa, un Estado que ha tenido alta concentración de capital, ¿cierto?, y poca coerción, es, por ejemplo, un Estado intensivo en capital como es Holanda, un Estado intermedio, ¿no es cierto?, Inglaterra, donde ha habido una alta concentración de coerción y al mismo tiempo de capital. Es decir, Tilly analiza la formación del Estado en base a estas dos variables y dependiendo del peso que ha tenido cada variable en la formación del Estado, él señala un Estado intensivo en coerción o intensivo en capital. Los Estados son reflejo entonces de la organización de la coerción y los efectos del capital. Eso es lo que nos dice Tilly, ¿ya? Como hemos dicho también, que la formación de los Estados ha tenido un factor muy importante en su formación y ha sido la guerra, ¿cierto? La guerra ha sido un elemento muy importante en la formación, en la configuración de los Estados modernos. Las guerras se han dado ¿por qué? Se han dado porque era cómo defino, cómo configuro yo mi Estado, más territorio, menos territorio, y por eso se han dado las guerras en el mundo. Funciones del Estado. Tenemos aquí dos propuestas principales. Según Mann, las funciones del Estado son el mantenimiento del orden interior, la defensa militar, el mantenimiento de la estructura de comunicación y la redistribución económica. Estas son algunas funciones del Estado. Tilly, el mismo que estudió los Estados europeos que acabamos de ver, dice, además, el Estado se metió en otras cosas. Por ejemplo,
construir el Estado, atacar y vigilar a rivales contrarios dentro del territorio reclamado por el Estado. Esto sería un poco, estaría relacionado con la defensa y la agresión militar, con esa función que señala Mann, ¿no? Construir el Estado, hacer la guerra, protección, atacar y vigilar a los enemigos de los principales aliados, pero no hay Estado que perdure si olvida una decisiva cuarta actividad de aquí así, la extracción. O sea, según estos autores y según muchos autores, las funciones principales del Estado eran la defensa militar, defensa de las fronteras, el mantenimiento del orden interno, correcto, mantenimiento de la infraestructura de comunicación en un lado, pero en ambos casos había una cuestión económica. Según Mann, era la redistribución autoritaria, obviamente la redistribución autoritaria de los recursos. O sea, el Estado decide de forma autoritaria cómo destina los recursos que extraído a la población, ¿cierto? Ahora hay todo el tema de ya no autoritariamente, digamos. El Estado un poco dice, ¿qué quieren que hagamos? Que ahora aparece el concepto de presupuestos participativos y participación de la ciudadanía en el establecimiento de algunos objetivos, algunos proyectos, algunas actividades, que también tiene su ventaja, ¿no? Porque traba mucho la eficiencia del Estado, es decir, los presupuestos participativos se pasan un montón de tiempo y en realidad hay un formalismo porque los presupuestos ya están decididos, ¿no? Que la población se reúne pero no se priorizan los presupuestos en base a lo que la gente dice, sino a otro tipo de criterios. Pero en fin, entonces es defensa externa, orden interno, extracción de recursos vía impuestos y redistribución de recursos vía políticas públicas. Sin embargo, se han metido a otros terrenos del Estado, a un tema de arbitraje, que es la administración de justicia, arbitrar los conflictos entre los ciudadanos, distribución que ya vimos, ¿no? Y otra actividad que no lo señalan ni Mann ni Tilly ni otros autores, es una actividad de